Mamá se puso de pie en mi cumpleaños y anunció, seamos honestos, nunca te amamos. Todos se quedaron en silencio. Me puse de pie, sonreí y dije, gracias por la honestidad. Luego me fui. Al día siguiente, 53 llamadas perdidas. El mejor regalo de cumpleaños que he recibido fueron 4 palabras, nunca te amamos. Mi abuela solía decir, la verdad siempre encuentra una salida. Ella lo decía como una advertencia. Para mí, resultó ser una puerta. Pero me estoy adelantando. Para entender lo que sucedió el 14 de octubre, tienes que entender cómo fueron los 9 meses anteriores, cómo fue la mayor parte de mi vida, en realidad, si soy honesta al respecto. Mi nombre es Claire Thompson. Tengo 29 años. Soy planificadora de eventos en una firma boutique en Charlotte, Carolina del Norte, lo que significa que soy profesionalmente, clínicamente, patológicamente buena asegurándome de que los momentos importantes de otras personas salgan exactamente bien. La ironía de eso no se me escapa. Un martes de enero, un martes que se parecía exactamente a cualquier otro martes, estaba sentada en mi escritorio en la oficina de Southern, con 4 pestañas del navegador abiertas, una taza de café frío a mi izquierda y un teléfono encajado entre mi oreja y mi hombro mientras escribía. El café frío no era inusual. No había terminado una taza de café caliente en mi escritorio desde el otoño. Las pestañas eran, en orden, un portal de proveedores para una boda de primavera que estaba coordinando, un PDF del plano del lugar para esa misma boda, un documento de Google con el plan de asientos preferido de la pareja. Y el portal en línea de atención al cliente de la compañía de seguros de mis padres, donde había estado en espera durante 22 minutos, esperando para ayudar a mi madre a restablecer una contraseña de la que se había bloqueado 3 veces este mes. La música de espera era un arreglo de piano de jazz de algo que no podía identificar. Se repetía cada 45 segundos. Estaba escribiendo un correo electrónico a la florista sobre las dimensiones de los centros de mesa cuando el representante de seguros respondió. Cambié de oreja sin terminar la frase. El representante, un hombre llamado David, según el saludo automático, me guió a través del proceso de restablecimiento. Tomó 4 minutos. Le di las gracias a David. Colgué. Terminé el correo electrónico a la florista. Le envié un mensaje de texto a mi madre, contraseña restablecida. Recibirás un correo electrónico con el nuevo inicio de sesión. Guárdalo esta vez, por favor. Ella respondió 4 minutos después, gracias, cariño. Eres tan buena con estas cosas. Puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio. Mi café ya llevaba 1 hora frío. Lo había servido a las 8:15, y ahora eran las 9:47, y en algún momento de esos 92 minutos, había respondido 6 correos electrónicos, respondido a 2 llamadas de proveedores sobre una próxima cena corporativa, confirmado el pedido de ropa de cama para una boda en abril. Recordado a mi padre por mensaje de texto que su receta de presión arterial necesitaba ser rellenada antes del jueves, enviado por correo electrónico a mi madre su lista de compras para la cena del domingo, una cena que ella cancelaría a las 4 de la tarde del sábado, como solía hacer, citando fatiga. Y pasado 22 minutos en espera con una contraseña que yo podría haber restablecido para ella en menos de 3 minutos si me hubiera dicho el nombre de usuario la primera vez que le pregunté. Te cuento esto no porque fuera inusual. Te cuento esto porque era martes. Era solo martes. Cogí el café frío y tomé un sorbo porque dejarlo me parecía admitir algo. Luego mi teléfono vibró. Una notificación del calendario. Fondo blanco, fuente limpia, el tipo de alerta que no sabe que está pidiendo algo, tu cumpleaños es en 10 meses. ¿Te gustaría planear un evento? La miré fijamente. Fuera de la ventana de mi oficina, Southern Charlotte hacía lo que siempre hacía, el tren ligero circulaba, alguien con una taza de café caminaba rápido, una grúa a lo lejos añadía otro piso a otro edificio. Todo en movimiento. ¿Todo bien? Respondí a la notificación, ¿sí? Dejé mi teléfono y miré el café frío y pensé, de acuerdo. Luego, debo hablarte de mi madre antes de contarte cualquier otra cosa, porque nada de lo que hago tiene sentido sin ella. Sandra Thompson tiene 54 años y ha sido el centro de cada habitación en la que ha entrado. No en el sentido en que la gente lo dice como un cumplido, en el sentido en que un desagüe es el centro de una bañera, todo se mueve hacia ella, lo quiera o no.
No era una madre cruel de ninguna manera que apareciera en una lista. Me alimentó, me vistió, asistió a mis eventos escolares, tomó fotografías. Desde fuera, la familia Thompson se veía exactamente como se suponía que debíamos vernos, una casa de 2 niveles en un suburbio al norte de Charlotte, un padre que trabajaba en gestión logística, una madre que organizaba campañas benéficas en el vecindario. Y una hija que era buena en la escuela y nunca causaba problemas. Desde dentro, se veía así, mi madre necesitaba ser consultada en cada decisión, no preguntada, consultada. Hay una diferencia. Cuando le pides consejo a alguien, puedes tomarlo o dejarlo. Cuando alguien necesita ser consultado, la decisión no se toma sin ellos. Mi elección de universidad. Mi primer apartamento. Mi trabajo. El color de las paredes de mi cocina, si necesitaba el estacionamiento o si aparcar en la calle estaría bien. Tenía 22 años la primera vez que tomé una decisión que ella no había revisado. Y el silencio que recibí durante 3 días después, no ira, solo ausencia, la quietud particular de una mujer que retira su calidez para demostrar lo frío que se vuelve sin ella, fue su propia clase de educación. Aprendí rápidamente. La mayoría de la gente lo hace. Mi padre, Ray, tiene 55 años y tiene el talante de un hombre que decidió hace mucho tiempo que la respuesta más eficiente a su esposa era el acuerdo horizontal. No es un mal hombre. Me ama de una manera que es real pero tranquila, y sobre todo, indefensa. Me dijo que era inteligente. Vino a mis graduaciones. También, durante 29 años, nunca miró a mi madre en medio de algo y dijo, basta. Ese silencio fue su propia clase de elección. Llamé a Jess esa noche desde mi apartamento en Noda, sentada con las piernas cruzadas en mi sofá con una copa de vino en la oscuridad de enero contra las ventanas. Jess Morales tiene 30 años, ha sido mi mejor amiga desde que terminamos en el mismo grupo de estudio en segundo año de universidad, y es constitucionalmente incapaz de fingir que algo está bien cuando no lo está. Es una de las cosas que más amo de ella, y una de las cosas que hizo que nuestra amistad fuera ocasionalmente agotadora en mis 20s, cuando fingir que las cosas estaban bien era mi principal mecanismo de afrontamiento. Ella preguntó cómo había ido mi día. Le conté, la llamada del seguro, la lista de compras, la cena del domingo que se cancelaría el sábado, el café frío. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿conoces esa cosa de que sigues sirviendo de una taza? Dije que conocía esa cosa. En algún momento, solo estás sirviendo aire, dijo ella. Literalmente. Te has secado y sigues haciendo el movimiento porque no sabes cómo parar. Miré por la ventana el semáforo de mi calle. Una polilla lo rodeaba en círculos lentos y decididos, haciendo lo mismo inútil una y otra vez con gran compromiso. Puse un recordatorio de cumpleaños hoy, dije. No era realmente de eso de lo que estaba hablando, dijo Jess. Lo sé, dije. Pero está relacionado. Ella preguntó qué tipo de fiesta estaba pensando. Le dije que aún no lo había descubierto, pero que sabía que iba a ser mía. No nuestra, no de la familia, mía. Ella dijo, de acuerdo. Dijo que sonaba bien. No preguntó qué quería decir con la diferencia. Ella ya lo sabía. Eso fue enero. Mi cumpleaños era en octubre. Tenía 10 meses, e iba a usarlos todos. Déjame contarte sobre 3 días de acción de gracias. 3 ascensos. 3 cenas de domingo en las que dejé la casa de mis padres y me senté en mi coche en su entrada durante 1 minuto completo antes de encender el motor, mirando la puerta del garaje, haciendo los cálculos de cuántas más de estas me quedaban. No te llevaré a través de todas ellas. Solo las que importan. La primera fue hace 3 años. Ese año organicé el Día de Acción de Gracias, planifiqué el menú, pedí el pavó a una granja local en Concord porque mi madre había mencionado una vez, de pasada, que prefería las razas autóctonas, conduje 40 minutos de ida y vuelta para recogerlo, lo puse en salmuera durante la noche. Coordiné los acompañamientos con 2 tías, puse la mesa con la buena mantelería. 22 personas. El tipo de comida que, si alguien más lo hubiera hecho, mi madre habría hablado durante semanas. Estábamos terminando el plato principal cuando mi madre me miró desde el otro extremo de la mesa y dijo, con la voz que usa cuando es generosa,
estoy tan aliviada de que Claire finalmente encontró algo estable. No estaba segura de que lo hiciera. Le sonrió a la tía que estaba a su lado. La tía asintió, de la forma en que la gente asiente cuando no está segura de a qué está asintiendo pero no quiere averiguarlo. Pasé la cazuela de batatas. No dije, he estado empleada desde que tenía 22 años, nunca he dejado de pagar el alquiler, he sido ascendida 2 veces y organicé toda esta comida mientras también llevaba una semana completa de clientes en el trabajo. No dije nada de eso. Rellené el vaso de agua de alguien y cambié de tema, y más tarde, en mi coche en su entrada, me senté durante 58 segundos, conté, antes de girar la llave. El segundo incidente fue hace 14 meses, que fue un martes por la noche, que fue una cena en su casa, que fue la noche en que les dije que me habían ascendido a coordinadora de eventos senior. Mi padre dijo, felicidades, cariño, y eso fue real. Eso fue todo su corazón en 2 palabras, y lo supe. Mi madre dejó el tenedor y me miró con la expresión particular que usa cuando está a punto de replantear algo para mi beneficio. Solo asegúrate de que el trabajo no se convierta en toda tu personalidad, cariño, dijo ella. Los hombres pueden encontrar ese tipo de cosas desagradables. Tenía 28 años. No había pedido su opinión sobre los hombres. En ese momento en particular, no estaba pensando en hombres en absoluto. Gracias, mamá, dije. Solo quiero que seas feliz, dijo ella, recogiendo su tenedor. Dei miró su plato. Comí mi pollo y pensé en el ascenso y dejé que el momento hiciera lo que aparentemente iba a hacer, que era desaparecer en el tráfico ordinario de una cena de martes, sin ceremonia ni pelea, ni siquiera un reconocimiento de que algo acababa de suceder. Hablamos del tiempo después de eso. Mi madre había oído que podría haber un invierno seco. Esos 2 incidentes puedo contártelos con calma ahora. El tercero, todavía tengo que contarlo con cuidado, como algo con un borde irregular. 6 semanas antes de mi cumpleaños, un miércoles por la tarde de agosto, estaba en una consulta con un cliente en mi oficina. La cliente era una mujer llamada Brooke Whitfield. Se casaba en abril, un evento de $42.000, en un lugar fuera de la ciudad, ceremonia en el jardín, cena sentada para 180 invitados. Era organizada, decidida y había remitido a otros 2 clientes a nuestra firma. Era, según cualquier medida profesional, exactamente el tipo de cliente con el que no se debe meter la pata. Le estaba mostrando el plano de asientos revisado cuando la puerta de mi oficina se abrió. No golpeó. Se abrió. Mi madre entró luciendo una blusa color coral y llevando una bolsa de lona de un vivero local, el tipo que lleva al mercado de agricultores los sábados por la mañana. Me sonrió. Luego le sonrió a Brooke y dijo, oh, no me di cuenta de que estabas con alguien. Solo quería dejar esos recortes que mencioné. Yo no había mencionado recortes. No le había pedido que viniera. No le había dicho dónde estaba mi oficina, en el contexto de dejar cosas, que es una información diferente a decirle a tu madre dónde trabajas. Hay una versión de esto en la que le pido a mi madre que espere afuera, y continúo mi reunión, y nada cambia. Intenté hacer esa versión. Dije, mamá, estoy en medio de una consulta. ¿Puedes darme 20 minutos? Ella dijo, claro, solo. Y luego dejó la bolsa de lona y se giró hacia Brooke y dijo. ¿Eres una de las clientes de Claire? Ella es tan talentosa. Siempre dije que tenía buen ojo para las cosas bonitas. ¿Lo tuyo es una boda? Mi hija hizo la boda de la hija de nuestra vecina hace 2 veranos. Fue preciosa. Tengo fotos en mi teléfono si tú. Brooke fue educada. Brooke fue amable. Brooke se sentó durante 4 minutos mientras mi madre le mostraba fotos de una boda que ella no había pedido ver. Y luego mi madre se fue con calidez, alegremente, apretándome el hombro al salir y diciendo que me vería el domingo. ¿Karine? Volví a sentarme frente a Brooke e intenté reorientarme. Brooke trasladó el resto de nuestra reunión a la semana siguiente para poder verificar algunas cosas. Llamó el lunes siguiente para informarnos que había decidido tomar una dirección diferente con la planificación de su evento. $42.000. Perdidos. 2 horas después de que mi madre pasara a dejar recortes que yo no había pedido.
Me quedé con eso durante mucho tiempo después de la llamada. No el dinero era una pérdida de negocio y los negocios tienen pérdidas. Con lo que me quedé fue con la cualidad específica de lo que acababa de suceder. Mi madre no había venido a mi oficina para hacerme daño. Había venido a mi oficina porque quería verme y era constitucionalmente incapaz de esperar, y la posibilidad de que yo pudiera tener algo sucediendo a las 2:30 de un miércoles por la tarde que fuera más importante que su llegada no se le había ocurrido de ninguna manera real. No había venido a destruir algo. Simplemente había venido, y la destrucción la había seguido como un perro con correa, y ella había sonreído durante todo el tiempo. Esa noche llamé a Jess y le conté lo que pasó. Jess dijo una palabra que no repetiré aquí, pero que era exactamente la palabra correcta para la situación. Luego dijo, ¿qué vas a hacer? Yo había estado sentada en mi sofá con el recordatorio de cumpleaños todavía abierto en mi teléfono desde enero. 10 meses entonces. 8 meses ahora. Lo miré. ¿Conoces esa fiesta que mencioné? Dije. La de cumpleaños. La voy a planificar correctamente. La forma en que planifico las cosas. Jess se quedó en silencio por un segundo. Ella me conoce. Me conoce desde hace 7 años, y comprendió, en ese segundo de silencio, que no estaba hablando de catering y arreglos florales. De acuerdo, dijo finalmente. Dime qué necesitas. Necesito 30 personas, dije. Mi gente. Y te necesito a ti allí. Ella dijo que estaría allí. Eso fue 6 semanas antes de mi cumpleaños. 6 semanas antes de que terminara de planificar todo lo que tenía que estar listo antes del 14 de octubre. Y cuando digo todo, me refiero a todo, la fiesta. El lugar. La lista de invitados. El apartamento en Seattle. El contrato de alquiler que aún no había firmado pero que estaba a punto de hacerlo. El trabajo que aún no había aceptado pero que iba a aceptar. Mi madre pensó que venía a una fiesta de cumpleaños. No tenía idea de que venía a una conclusión. El correo electrónico de Harrison y Reed llegó un jueves por la mañana a finales de septiembre, 3 semanas antes de mi cumpleaños. Casi lo pierdo. Había sido dirigido a la carpeta secundaria que mi cuenta de trabajo usa para la correspondencia que no es de clientes, y solo lo encontré porque estaba limpiando esa carpeta durante el almuerzo, el equivalente profesional a reorganizar un cajón de trastos. El tipo de tarea que haces cuando tus tareas principales están bajo control y necesitas algo para sentirte productivo. La línea de asunto decía, oportunidad de director senior de Charlotte a Seattle. Lo leí 2 veces. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre mi escritorio y comí el resto de mi almuerzo, que era un sándwich de pavo que había hecho a las 6:45 de la mañana porque estaba tratando de gastar menos dinero y más tiempo tomando decisiones deliberadas sobre cosas pequeñas. El sándwich estaba bueno. Lo terminé lentamente. Luego cogí el teléfono y leí el correo electrónico por tercera vez. Harrison y Reed Events era una firma que conocía por reputación, el tipo de operación que manejaba eventos a una escala a la que mi empleador actual aspiraba, galas corporativas, recaudaciones de fondos de la Fundación de las Artes. El tipo de trabajo donde el presupuesto solo para flores era más que algunas bodas que coordinaba en un año. Me habían encontrado a través de un contacto mutuo, un director de una organización sin fines de lucro cuya gala anual yo había organizado en primavera. La oferta era para directora senior de experiencia del cliente. El salario era un 40% más alto que el que ganaba ahora. Había un paquete de reubicación. El puesto comenzaba el 1 de enero. Me quedé con el correo electrónico durante 2 días sin decírselo a nadie. El sábado por la mañana fui a la cafetería de mi calle y pedí un cortado y me senté en la pequeña mesa junto a la ventana y abrí los listados de viviendas en Capitol Hill, Seattle. Había estado en Seattle una vez, para una conferencia hace 4 años. Recordaba la luz, la particular cualidad gris verdosa de ella, la forma en que hacía que todo pareciera estar filmado a través de un filtro que aún no se había inventado. Encontré un apartamento de un dormitorio en Olive Way. Alquiler razonable para la ciudad. Gran ventana orientada al este, disponible el 1 de noviembre. Miré las fotos durante mucho tiempo. La ventana daba a una calle lateral tranquila con una cafetería en la esquina. Había una ferretería al otro lado de la calle.
Llamé al propietario. Hice mis preguntas. Envié la solicitud. El domingo por la noche recibí la aprobación. Firmé el contrato de alquiler digitalmente, envié el depósito y escribí la dirección de Seattle en mi agenda bajo una nueva página que titulé simplemente, siguiente. El lunes por la mañana llamé a Harrison y Reed y acepté el puesto. Luego llamé a Jess. Ella se quedó en silencio el tiempo suficiente como para que yo pensara que la llamada se había caído. Luego dijo, «Te mudas a Seattle. En enero. Aceptaste un trabajo en Seattle y me lo dices 4 días después». Necesitaba pensar. Necesitabas firmar un contrato de alquiler y aceptar una oferta de trabajo antes de tener la conversación, dijo ella. No una acusación. Solo un hecho. La forma en que Jess dice la mayoría de las cosas. Eso también, dije. Otra pausa. Pude oírla dejar algo sobre una encimera, estaba cocinando, probablemente. Ella cocina cuando procesa las cosas. «Estás bien», dijo ella. «Creo que estoy mejor que bien», dije. «Creo que simplemente no estoy acostumbrada todavía». Ella preguntó por la fiesta. Le conté lo que estaba pensando. El lugar era Corkwood, un bar de vinos en Plaza Midwood que hacía eventos privados los fines de semana por la noche. Lo había explorado hacía 2 meses. Soy planificadora de eventos. Me fijo en los lugares de la misma manera que otras personas se fijan en los zapatos. La sala privada tenía capacidad para 35 personas cómodamente. Tenía su propia entrada desde la calle lateral. Buena acústica, iluminación tenue, un bar que ofrecía degustaciones de vino y un pequeño menú de comida. El tipo de lugar que se sentía como si perteneciera a la gente que estaba en él, no a quien lo había reservado por última vez. Había enviado el depósito en agosto. La sala estaba confirmada para el 14 de octubre, un sábado, a las 7 en punto. La lista de invitados era de 30 personas. Cada una de ellas era mía. Mis colegas de la firma. Mi amigo Marcus, a quien mi madre consideraba una mala influencia porque una vez había estado en desacuerdo con ella en una cena y no se había disculpado. Mis amigos de la Universidad Priyaidana, que vivían en Raleigh y me habían estado pidiendo que planificara una visita durante meses. Mi vecino Gerald del segundo piso, que tenía 67 años, jubilado, paseaba a su perro por mi puerta todas las mañanas a las 7:15 y siempre tocaba 2 veces si yo no había recogido mi correo. Sandra y Ray estaban en la lista. Como invitados. No como anfitriones, no como organizadores, no como personas cuyas opiniones sobre el lugar yo había solicitado o estaría solicitando. Invitados. «La estás invitando», dijo Jess. No era una pregunta. Sí. ¿Por qué? Pensé en cómo responder a eso. Porque si no la invito, dije, pasaré el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si lo hubiera hecho, y porque quiero testigos. Jess dejó algo sobre la encimera otra vez. «Testigos», dijo ella. 30 personas que me conocen, dije. Que conocen mi trabajo, mi vida, lo que he construido. 30 personas que saben lo que están viendo cuando lo ven. Había una cualidad particular en lo que estaba describiendo que no dije en voz alta, porque no era necesario. Jess y yo hemos sido amigas durante 7 años. Ella entendió que yo no estaba tendiendo una trampa en ningún sentido dramático. No estaba planeando confrontar a mi madre, exponerla o producir pruebas contra ella. Simplemente estaba construyendo, a mi alrededor, una sala llena de personas que serían testigos de lo que sucediera. Y si no pasaba nada, si Sandra llegaba y se sentaba en silencio y alzaba una copa y decía, «Feliz cumpleaños», entonces habría tenido una fiesta encantadora y me habría mudado a Seattle en noviembre sin drama ni culpa y una salida limpia. Pero yo conocía a Sandra. «¿Qué necesitas de mí?», dijo Jess. «Estar allí. Verlo. Eso es todo». «Puedo hacerlo», dijo ella. «Claire». «Lo sé», dije. «Solo quiero decirlo». «No tienes por qué hacerlo». «Te merecías algo mejor que esto», dijo ella. Eso es todo lo que quería decir. Miré la agenda en mi escritorio, la página marcada siguiente, la dirección de Seattle escrita a mano. Fuera de mi ventana,
La luz de septiembre hacía algo cálido e inclinado contra el edificio de ladrillo de enfrente, el último vestigio del verano tratando de decir una palabra más antes de dar paso al otoño. Yo también empiezo a pensar eso, dije. 3 días después, mi madre llamó para ofrecer ayuda con el montaje de la fiesta. Le dije que el lugar se encargaba del montaje. Dijo que podía llevar centros de mesa. Le dije que no era necesario. Solo quiero ser útil, dijo ella, con la voz que usa cuando útil significa presente y a cargo. Eres una invitada, mamá, dije. Los invitados no montan. Hubo un silencio. No uno largo, solo el ajuste de medio segundo que hace una persona cuando la conversación ha tomado una dirección que no anticipaba. Luego dijo, por supuesto, y me dijo que me vería el 14, y nos despedimos. Dejé el teléfono y anoté en mi agenda, Sandra llamó sobre montaje. Redirigida. Y luego volví al papeleo de incorporación de Harrison y Reed, en el que había estado trabajando por las noches. Un poco cada noche, como quien desempaqueta un lugar nuevo un cajón a la vez. 8 días antes de la fiesta, mi madre llamó para ofrecer ayuda con las decoraciones. Quiero ser precisa aquí. Porque la precisión importa cuando se describe un patrón. Ella no preguntó si necesitaba ayuda con las decoraciones. Ella llamó para ofrecerla, lo cual es una construcción gramatical diferente y un contrato social completamente diferente. Preguntar implica que la otra persona tiene la opción de negarse. Ofrecer implica que la otra persona simplemente aún no se ha dado cuenta de lo que necesita. El lugar se encarga del montaje, le dije. No hay nada que tengas que traer. Podría hacer centros de mesa, dijo ella. Los he estado haciendo desde antes de que nacieras. Las hortensias son tan hermosas en octubre, y conozco a una mujer en el mercado de agricultores que las consigue en el azul polvoriento más hermoso. Ya hay centros de mesa, dije. El lugar los incluye. Una pausa. Pero no serán personales. No necesitan ser personales, dije. Es un bar de vinos, no una reunión familiar. Otra pausa, un poco más larga. Solo quiero ayudar. Lo sé, dije. Eres una invitada. Ser una invitada es la ayuda. Ella dijo, por supuesto, lo entendía completamente, me vería el 14. La llamada terminó con calidez, como casi siempre terminan sus llamadas, con la calidez particular de una mujer que está archivando internamente algo para más tarde. 5 días antes de la fiesta, mi padre llamó. Que Ray Thompson me llamara directamente, sin intermediación de mi madre, significaba una de dos cosas, o tenía una pregunta práctica específica que solo yo podía responder, o estaba llevando a cabo una diplomacia. Supe cuál era a los 4 segundos. Hola, cariño. Esa fue la apertura. Hola, cariño significa que le han pedido que llame. Hola, papá. Tu madre está un poco, mencionó. Dijo que había ofrecido ayudar con la fiesta y tú dijiste que no. Dije que el lugar se encarga del montaje. No hay nada que ella pueda hacer. Claro, claro. Hizo una pausa. Pude oír la televisión de fondo. Un canal de deportes. Ella simplemente se siente un poco, ya sabes cómo es. Sí sabía cómo era. Lo había sabido durante 29 años. Esperé a ver si había algo más. Está emocionada, dijo él. Por la fiesta. Ha estado hablando de ella. Pensé en el contrato de alquiler en Seattle, los documentos de incorporación de Harrison y Reed. La página de mi agenda marcada, siguiente. Pensé en la primera caja que aún no había empacado, pero que iba a empacar ese fin de semana. Pensé en mi madre hablando de la fiesta con sus amigos, probablemente describiéndola como algo en lo que ella había participado en la planificación, la forma en que describía la mayoría de las cosas que yo hacía. Me alegro de que esté emocionada, dije. ¿Lo pasará bien? Sí, dijo Ray. ¿Lo hará? Otra pausa. ¿Estás bien? Esta era la versión de Ray de decir algo. No podía decir lo más grande, nunca pudo, pero podía preguntar lo más pequeño y querer decir lo más grande, y yo había aprendido con los años a escucharlo por lo que era. Dije que estaba bien. Él dijo, bien, bien. Nos despedimos.
Después de colgar, me quedé en mi cocina por un momento, pensando en mi padre. En los 29 años de diplomacia lateral y bordes suavizados, y ya sabes cómo es ella. En todas las veces que lo más grande había quedado sin decir porque decirlo habría requerido una especie de coraje que él no tenía o no creía tener, lo cual equivalía a lo mismo. Él me amaba. También, durante toda mi vida, amó más su paz. No sabía exactamente qué hacer con eso. Lo puse en un estante y lo dejé allí. 2 días antes de la fiesta, ella lo intentó una vez más. Esta llamada fue diferente. El tono servicial seguía ahí. Mi madre es constante, pero debajo de eso, si sabías qué escuchar, los bordes se deshilachaban ligeramente, como la tela cuando se ha tirado en la misma dirección durante demasiado tiempo. Quería saber la lista de invitados. No toda, dijo ella. Solo para tener una idea de quién estaría allí. Le dije que eran principalmente personas del trabajo y algunos amigos de la universidad. Preguntó si Marcus estaría allí. Dije que sí. Hizo un pequeño sonido, no exactamente un suspiro, no exactamente una palabra que comunicara su opinión sobre Marcus sin expresarla técnicamente. Luego preguntó sobre los discursos. Hay un programa, dijo ella. ¿Alguien va a decir algo? Probablemente debería haber un brindis. No hay un programa formal, dije. Es una fiesta. Las familias dicen algo en los cumpleaños, dijo ella. Y su voz había cambiado ligeramente, como una llave que intenta encontrar una cerradura. Es natural. Yo podría decir unas palabras. Nada elaborado. Mamá, dije su nombre de una manera que no era cruel pero tampoco negociable. No es ese tipo de fiesta. El silencio que siguió duró 3 segundos. Lo sé porque los conté, la forma en que cuento las cosas cuando necesito permanecer en mi cuerpo y fuera de mi cabeza. De acuerdo, dijo finalmente. Te veo el sábado, dije. A las 7 en punto. Estaremos allí, dijo ella. Después de colgar, escribí en mi agenda, segunda llamada. Ref. Control de fiesta. Redirigida. Y luego escribí debajo, en letras más pequeñas, una nota para mí misma, le tiene miedo a algo. Esto es por eso. Había estado pensando en lo que Rey me dijo 6 días después, lo cual aún no sabía que vendría, pero ya lo percibía en las llamadas. No crueldad. Miedo. Mi madre había construido su identidad alrededor de ser necesaria para las personas que amaba. Y algo estaba sucediendo en su hija que ella podía sentir pero no nombrar. Como un cambio en la presión del aire antes del tiempo. Ella no podía ver el contrato de alquiler de Seattle. No podía ver la oferta de trabajo. Solo podía ver una fiesta de cumpleaños para la que no le habían pedido que ayudara a planificar, una lista de invitados llena de gente que no conocía, una hija que seguía contestando sus llamadas con calidez y no le decía nada. No sentí lástima por ella. Pero la entendí. Lo cual es una cosa diferente. La noche anterior a la fiesta, empaqué una caja. Solo una. Libros que no necesitaría el mes siguiente, un puñado de novelas que quería releer, una colección de ensayos de un escritor que me gustaba, el libro de fotografía que Gerald del segundo piso me había prestado hacía 6 meses y que necesitaba devolver antes de mudarme. Doblé las solapas y pasé la cinta por encima y escribí en el lateral con un rotulador negro, libros de Seattle. Lo dejé junto a la puerta principal donde lo vería por la mañana. Mi apartamento estaba en silencio. La calle afuera hacía lo habitual la víspera del sábado por la noche, algunas risas del bar a 2 cuadras, un coche con la música alta pasando. Hice una taza de té que no terminé y me senté en el sofá y no pensé en nada en particular. A las 10:15 me acosté. Dormí 8 horas seguidas, lo cual, si supieras lo que iba a pasar mañana, podría sonar extraño. Pero había estado planeando durante 10 meses. Todo lo que había que hacer, estaba hecho. El contrato de alquiler estaba firmado. El trabajo estaba aceptado. El depósito de Corkwood se había liquidado en agosto. La lista de invitados se había confirmado. Jess estaría allí. No quedaba nada por preparar. Apagué la luz y cerré los ojos, y dejé que llegara el sábado. Llegué a Corkwood a las 6:15.
La fiesta no comenzaba hasta las 7, pero soy planificadora de eventos, y llegar 45 minutos antes a un lugar no es algo que haga conscientemente, es más un reflejo, la forma en que algunas personas revisan la estufa 2 veces antes de salir de casa. Recorrí la sala. Entrada privada por la calle lateral. Exactamente como recordaba. Iluminación cálida en el techo. No demasiado brillante. El tipo que hace que la gente se vea como ellos mismos en un buen día. Mi lista de reproducción ya estaba sonando por los altavoces, se la había enviado al gerente del lugar la semana anterior. Las degustaciones de vino estaban preparadas en cada mesa, 4 copas en fila. Las tarjetas escritas a mano por alguien de su personal. Todo estaba donde debía estar. Me paré en el centro de la sala por un momento y la miré. 31 sillas alrededor de 5 mesas. La mía estaba en la mesa 3, frente a la puerta. Porque siempre me coloco donde puedo ver la entrada, otro hábito profesional que dejé de poder desconectar hace años. La sala olía a madera y cera de vela y algo ligeramente floral de la cocina. Afuera, el ruido de la calle de Plaza Midwood llegaba como un murmullo bajo. Una ciudad haciendo su sábado por la noche. Esto era mío. Lo había construido de la nada. La forma en que construí todo, un detalle confirmado a la vez. Un depósito liquidado. Un correo electrónico respondido. Lo había hecho para los eventos de otras personas durante 7 años. Lo había hecho para mí misma exactamente una vez. Enderecé una copa de vino que no necesitaba ser enderezada. Y fui a esperar junto a la puerta. Llegaron como siempre lo hace mi gente, de 2 en 2 y de 3 en 3. Un poco inseguros de la sala hasta que me vieron. Y luego, inmediatamente no. Marcus llegó primero, lo que me sorprendió, ya que Marcus se opone constitucionalmente a la puntualidad. Me abrazó y me dijo que parecía alguien que había tomado una decisión, lo cual no era del todo inexacto. Priya y Dana llegaron juntas desde Raleigh, ya a mitad de una historia sobre el viaje que terminaron contándome simultáneamente en 2 versiones diferentes. Gerald del segundo piso llegó con una chaqueta deportiva que nunca le había visto usar, llevando una tarjeta y un sobre amarillo, y me dijo que mi apartamento había estado muy tranquilo esta semana. Y le dije, sí, había estado ocupada. Y él dijo que se lo imaginaba. Mi colega Rachel trajo a su esposo y una botella de vino de un viñedo en Walla Walla que dijo que necesitaría más tarde. Sin ningún motivo en particular. 30 personas. A las 7:30, la sala tenía su propio sonido, conversaciones superpuestas, risas, la calidez particular de las personas que están contentas de estar en algún lugar. Me moví entre las mesas como siempre me muevo en los eventos, brevemente, atentamente, asegurándome de que cada persona se sintiera vista sin dejar que ninguna conversación me retuviera el tiempo suficiente como para que dejara de poder leer la sala. Jess llegó a las 7:20 y me encontró en el bar. Pidió una copa de Pinot y se paró a mi lado y examinó la sala con la calma de alguien que ha sido informada y ahora está de servicio. «¿Estás bien?», dijo ella. «Sí», dije. Ella asintió una vez, y ese fue el final de esa conversación. Sandra y Ray llegaron a las 7:22. Fueron los últimos invitados en llegar, lo cual noté sin darle ninguna interpretación. Sandra llevaba una blusa de seda de color borgoña intenso que era considerablemente más formal de lo que el lugar requería. Y se había arreglado el cabello de una manera que reserva para ocasiones que considera importantes. Ray llevaba un blazer y se había acordado de afeitarse, cosa que no siempre hace los fines de semana. Mi madre entró y sus ojos recorrieron la habitación como siempre lo hacen en cualquier espacio nuevo, rápidamente, catalogando. Buscaba personas que reconociera. No encontró ninguna, ni una sola cara conocida, ni una sola persona que se girara a su entrada. La habitación no se reorganizó a su llegada como lo hacen las habitaciones a las que está acostumbrada. Observé esto. Observé cómo su sonrisa se ajustaba por una fracción, aún presente, aún cálida, solo ligeramente recalibrada. Ray me encontró inmediatamente y me abrazó correctamente, la forma en que mi padre me abraza cuando solo estamos nosotros dos y no tiene que hacerlo para nadie. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo en mi hombro. Fue real. Lo retuve por un segundo. Sandra me abrazó después y dijo que me veía hermosa y que la habitación era encantadora.
Le di las gracias. Los llevé a la mesa 4 y los presenté a los dos colegas sentados allí, una mujer llamada Patricia y su pareja, ambos amables y que conversaron fácilmente. Los dejé instalados y volví a la fiesta. Durante la siguiente hora no observé a mi madre. No necesitaba hacerlo. Después de 7 años en la planificación de eventos, desarrollas una conciencia periférica de la sala, un mapa de dónde está la energía, dónde está disminuyendo, dónde algo está cambiando. Mi madre estaba en la mesa 4 y la energía allí era agradable pero contenida. Sandra intentó varias conversaciones. La mayoría fueron breves. La gente en esa sala me conocía mi trabajo, mi vida, cómo operaba. No tenían un marco de referencia compartido con mi madre, y ella no tenía nada que ofrecerles excepto el hecho de ser mi madre, lo cual en esa sala, esa noche, no era una credencial que tuviera peso. Vi su copa de vino ser rellenada 2 veces. Vi a Rey poner su mano en su brazo en un momento y acercarse para decir algo. La vi asentir y enderezarse. A las 8:30, corté la primera de las tartas de cumpleaños, idea de Geral. Él había coordinado con el lugar sin decírmelo. Una pequeña tarta de chocolate en capas con una sola vela, porque dijo que una era suficiente y que cualquier cosa más era presumir. Todos cantaron. Apagué la vela. Marcus hizo un brindis de 3 frases y totalmente preciso, que es el único tipo de brindis que vale la pena hacer. A las 8:41, en mi visión periférica, vi a mi madre empujar su silla hacia atrás. Mi cuerpo lo registró antes que mi mente. Mis manos, que habían estado sosteniendo un tenedor y un plato pequeño, se quedaron quietas. No rígidas, quietas. La forma en que una habitación se queda en silencio justo antes de que algo suceda. Sandra se puso de pie. No golpeó un vaso. No pidió atención con una palabra. Simplemente se puso de pie y levantó la voz. Y en una sala donde 30 personas tenían 30 conversaciones, su voz se hizo oír de la manera en que siempre lo hace un cierto tipo de voz, no porque fuera fuerte, sino porque había decidido. ¿Pueden todos tomar un momento? Estaba mirando a la sala, no a mí. Su voz era la que usa cuando está a punto de decir algo que se ha convencido a sí misma de que es valiente. He estado sentada aquí toda la noche viendo a todos decir lo maravillosa que es Claire. Y creo, hizo una pausa. Algo se movió en su rostro que no pude nombrar y no intenté hacerlo. Creo que es hora de un poco de honestidad. Honestidad real. La clase que las familias se deben unas a otras. La sala se había quedado en silencio. Completamente. La forma en que las habitaciones lo hacen cuando algo pasa de la celebración a otra cosa, y nadie está seguro todavía de que va a ser esa otra cosa. Luego me miró. Nunca te amamos de verdad, dijo ella. No de la forma en que un padre debería. No sé por qué. Lo he pensado y no tengo una respuesta. Pero creo que mereces escuchar la verdad. 30 personas. Ni un sonido. No miré a Rey. Miré a mi madre. Ella seguía de pie. Seguía sosteniendo su copa de vino. Y en su rostro pude ver lo que había debajo de la superficie, el miedo que se había ido acumulando a través de cada llamada telefónica, cada oferta redirigida, cada pregunta sin respuesta sobre una lista de invitados que no reconocía. Había venido aquí para recuperar algo. Había apuntado al centro de la sala y disparado. Y ahora esperaba a ver qué caía. Dejé mi tenedor. Dejé mi plato. Lentamente. Sin prisa. 3 segundos. Me puse de pie. La miré de la forma en que miras algo que has estado tratando de ver con claridad durante mucho tiempo y finalmente puedes. Gracias por la honestidad, dije. Luego extendí la mano detrás de mi silla y recogí mi chaqueta. No me la puse, simplemente la sostuve. La forma en que sostienes algo cuando sabes que lo vas a necesitar pero no estás corriendo. Miré al otro lado de la sala a Jess. Ella ya me estaba mirando. No necesitamos palabras para lo que pasó entre nosotras. Habíamos sido amigas durante 7 años. Caminé hacia la puerta. La empujé para abrirla hacia la calle lateral. Y entró el aire de octubre. Fresco y particular.
oliendo a la ciudad y a algo quemándose en algún lugar distante, hojas, quizás, o una chimenea en la calle de alguien. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Me senté en mi coche durante 5 minutos antes de hacer cualquier otra cosa. El motor estaba apagado. El reloj del salpicadero marcaba las 8:57 de la tarde. La calle lateral estaba tranquila. La entrada privada de Corkwood daba a una manzana que no tiene mucho tráfico peatonal los sábados por la noche. La mayor parte de la acción se desarrollaba en la calle principal, a 2 manzanas. Podía oír débilmente la música del bar de allí. Algo con un ritmo constante, indistinto desde esta distancia, como un pulso. No lloré. En ese momento no. Me senté con las manos en mi regazo, no en el volante, solo en mi regazo. Y miré la pared de ladrillo del edificio al otro lado del callejón y pensé en mi abuela. Ella solía decir, la verdad siempre encuentra una salida. Había pensado en esa frase 100 veces a lo largo de los años. Principalmente como una advertencia, algo de lo que tener cuidado. Un recordatorio de que las cosas que se mantienen ocultas el tiempo suficiente eventualmente salen por sí solas. Pero sentada en ese coche en esa particular quietud, entendí algo diferente al respecto. A veces, la verdad al salir no es un desastre. A veces es simplemente lo último que tenía que pasar antes de que pudieras irte. Pensé en el rostro de Ray. No el de Sandra, había observado a Sandra. A lo que seguía volviendo era a Ray, que había estado en la mesa 4 cuando su esposa se puso de pie, y cuyo rostro cuando sucedió no había mostrado sorpresa. Había mostrado la mirada de un hombre que ha estado observando una puerta en particular durante mucho tiempo y finalmente la ha visto abrirse. No alivio, exactamente. Algo más cercano al reconocimiento de la inevitabilidad. Él sabía. Había sabido que algo iba a suceder y no lo había detenido. Y eso fue con lo que me quedé sentada en la oscuridad de ese coche. No lo que mi madre había dicho, sino lo que mi padre no había hecho, que era la historia más larga, la que se remontaba más atrás y costaba más. Mi teléfono se iluminó en el asiento del pasajero a las 9:04 de la noche. El nombre de Ray en la pantalla. Lo vi sonar. Sonó 6 veces y se fue al buzón de voz. A las 9:07 de la noche, Sandra. También la vi. A las 9:09 de la noche, un mensaje de texto de mi colega Rachel que había estado en la fiesta, ¿estás bien? ¿A dónde fuiste? Eso fue una locura. Llámame. A las 9:12 de la noche, Ray de nuevo. A las 9:18 de la noche, un número que no reconocí, que resultó ser, cuando lo comprobé más tarde, de mi primo Aarón, con quien no había hablado en la mayor parte de un año y que aparentemente ya se había enterado por alguien. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la rapidez con la que esto había empezado a moverse. Encendí el coche. Conduje al apartamento de Jess en Dilworth, lo que me llevó 11 minutos a esa hora. Aparqué en la calle. Subí. Ella ya estaba en casa, había salido de la fiesta poco después que yo, lo que supe más tarde que no fue según ningún plan entre nosotras, sino simplemente porque después de que yo salí. La sala se había vuelto extraña de una manera que hacía que quedarse pareciera una elección que ella no estaba dispuesta a hacer. Abrió la puerta cuando me oyó en las escaleras, y no dijo nada, lo cual fue exactamente correcto. Hizo té. Me senté a su mesa de la cocina. Durante unos minutos ninguna de las dos habló. Ella me contó lo que había pasado después de que me fui. Lo contaré como ella me lo contó brevemente, porque ella no es una persona que elabore cuando los hechos son suficientes. Sandra se había quedado de pie durante unos 30 segundos después de que yo saliera. La sala estuvo en silencio la mayor parte de ese tiempo. Luego, alguien en la mesa 1, una mujer llamada Daniele, que trabaja en el departamento de operaciones de mi firma y a quien conozco desde hace 4 años, se levantó, caminó hasta la mesa 4, y le dijo a Sandra. Con una voz lo suficientemente baja como para ser educada y lo suficientemente clara como para ser escuchada, acaba de decirle a su hija que no la ama. En su fiesta de cumpleaños. Frente a 30 personas. Quiero asegurarme de que entienda lo que hizo. Sandra había comenzado a responder. Ray le puso la mano en el brazo. Daniele volvió a su mesa. Durante los siguientes 20 minutos,
varias personas se fueron. No dramáticamente, se despidieron, recogieron sus chaquetas y se fueron. Los que se quedaron terminaron su vino y hablaron de la manera cuidadosa en que la gente habla después de que algo ha abierto la sala. Algunos se acercaron a Ray por separado para darle las buenas noches. Nadie se acercó a Sandra. A las 9:30, según Jess, la sala estaba casi vacía. El personal del lugar se movía por las mesas con profesionalidad silenciosa, recogiendo vasos, como lo hacen cuando un evento ha terminado sin aviso. Sandra lloró en algún momento. Jess no especificó cuándo. Nos sentamos a la mesa de la cocina de Jess hasta pasada la medianoche. Ella bebió té. Yo bebí agua, y luego más agua, y luego una copa de vino que ella abrió sin preguntar y puso frente a mí. Y yo también la bebí. En algún momento preguntó, ¿estás bien? Lo pensé detenidamente antes de responder, porque ella merecía una respuesta adecuada. Creo que voy a estarlo, dije. No estoy segura de estarlo todavía. Ella asintió. Eso fue suficiente para ella. Mi teléfono seguía iluminándose sobre la mesa entre nosotras. Había apagado el volumen en el coche. Lo observamos encenderse y atenuarse. Encenderse y atenuarse. Como algo tratando de llamar la atención de una habitación que había decidido mirar hacia otro lado. Sandra. Ray de nuevo. Mi tía Linda, que vive en Greensboro. Un número que no reconocí. A las 10:41. Un nombre que no esperaba, tía Carol. Lo miré por un momento. Luego puse el teléfono boca abajo. Todavía no. Sabía lo que contenía esa llamada. Había conocido a Carol toda mi vida, y sabía que diría las cosas correctas, y aún no estaba lista para las cosas correctas. Necesitaba una noche más para quedarme con las equivocadas. Deberías dormir, dijo Jess finalmente. Lo sé, dije. No me moví. Ella me trajo una manta del armario del pasillo y la puso en el sofá. Apagó la luz del techo y dejó encendida la lámpara de la esquina, la de la bombilla cálida. Se fue a su habitación. Me acosté en el sofá y miré el techo. Afuera, la ciudad hacía lo que siempre hace, seguía adelante, indiferente y continua, llena de sus propios asuntos. En algún lugar, en un bar de vinos en Plaza Midwood, el personal estaba apilando sillas. En una casa en los suburbios del norte, mi madre o seguía llorando o había parado. Mi padre o estaba durmiendo o acostado en la oscuridad mirando su teléfono. En una carpeta de mi portátil en casa, había un contrato de alquiler firmado para un apartamento en Olive Way, en Seattle, Washington. La lámpara de la esquina emitía la luz justa para ver. Cerré los ojos. Por la mañana, Jess preparó café y nos sentamos de nuevo en la mesa de su cocina, y esta vez hablé. No de lo que mi madre había dicho, había tomado una decisión en algún momento de la noche, acostada en ese sofá, de que no iba a pasar las horas después de la fiesta catalogando la herida. Sabía lo que había dicho. Había estado presente cuando lo dijo. De lo que necesitaba hablar era de la parte que no quería mirar directamente, la parte que era mía. Lo sabía, dije, no específicamente, pero en general. He sabido durante años de lo que era capaz. Jess envolvió la taza con ambas manos. Me quedé de todos modos, dije. 10 años de quedarme. De gestionar y redirigir y hacer que funcionara. Me dije a mí misma que era paciencia. Eso no fue lo que fue. ¿Qué fue?, dijo Jess. Había pensado en esto por la noche. Tenía una palabra para ello por la mañana. Miedo, dije. Irse se sentía como admitir que me había equivocado al quedarme. Lo que significaba que todo lo que había pasado 10 años gestionando habría sido un desperdicio. Así que me quedé para demostrar que no lo era. Jess miró su café. Eso es mío, dije. Esa parte es mía. Ella asintió. No para aceptar que era mi culpa, para aceptar que lo estaba viendo con claridad. Hay una diferencia, y ella sabía que yo sabía la diferencia, así que no la explicó. Así es como se ve una amistad de 7 años, las cosas que no tienes que decir. Cogí mi teléfono. 41 notificaciones.
Empecé a leer. Así es como se ven 53 llamadas perdidas, desde dentro. 9 de Rey. Repartidas entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana. 4 de Sandra. 2 de mi primo Aarón. Una de mi tía Linda, otra de la amiga de mi madre, Patricia. Y un número que finalmente identifiqué como perteneciente a una mujer de la iglesia de Sandra, a quien aparentemente alguien le había contado algo. Una de Daniele, que solo decía, eso tuvo agallas. Llámame cuando quieras. Y luego el mensaje de texto, de Rey, a las 11:47 de la noche del sábado, por favor, llámame cuando puedas. Tu madre está muy molesta. Rey, a las 2:09 de la madrugada del domingo, ha llegado el aviso de renovación del seguro. No estoy seguro de a qué cuenta va. ¿Sabes la clave del portal? Lo leí 2 veces. El portal del seguro. El mismo para el que había restablecido la contraseña en enero. Un martes. En espera durante 22 minutos mientras almorzaba en mi escritorio. Rey, a las 9:14 de la mañana del domingo, encontré la cita médica de tu madre en el calendario. La del jueves. ¿La programaste tú? No sabía que estaba allí. Sandra, a las 11:02 de la mañana del domingo, un mensaje de voz, que aún no escuché. Lo dejé. Rey, a las 1:30 de la tarde del domingo, lo siento, Claire. Siento no haberla detenido. No sé si eso ayuda. Ayudó un poco y no lo suficiente, que es probablemente lo más preciso que puedo decir sobre la mayoría de lo que mi padre me ha ofrecido a lo largo de los años. Dejé el teléfono. Jess había estado leyendo su propio teléfono, dándome espacio, y levantó la vista. Mal, dijo ella. Mi padre me envió un mensaje de texto a las 2 de la mañana preguntando por la clave del portal del seguro, dije. Ella dejó su teléfono. Él no sabía que la cita existía, dije. La que le programé a mi madre en agosto. La encontró en el calendario y no sabía qué era. Lo de ese mensaje de texto, lo que tuve que asimilar, lo que no era dramático y de alguna manera era más difícil por no ser dramático era esto. Había estado haciendo esas cosas durante tanto tiempo que las personas para quienes las hacía habían dejado de registrar que se estaban haciendo. El portal. ¿La cita? El recordatorio de la receta. La lista de compras. La renovación del seguro. Nada de eso tenía un nombre en nuestra familia. Era simplemente la forma en que funcionaban las cosas. La forma en que se enciende la calefacción sin que nadie piense en el horno. Ahora ellos iban a tener que pensar en el horno. La llamada número 53 llegó a las 11:18 del domingo por la mañana. Lo sé porque había estado contando, no obsesivamente, solo de la forma en que se rastrea algo cuando se espera a ver dónde aterriza. Tía Carol. Miré su nombre en la pantalla durante un timbre completo. Luego contesté. No te llamo para pedirte que vuelvas, dijo ella. Eso fue lo primero que dijo. Nada de hola, nada de ¿cómo estás? Solo eso. Lo que me dijo que había estado pensando exactamente qué decir y había decidido empezar por lo que importaba. De acuerdo, dije. Solo necesitaba que supieras que lo que dijo no es verdad. Su voz era firme. Tenía la voz de una mujer que había estado observando a su hermana menor durante 50 años y tenía muchas opiniones que en su mayoría se había guardado para sí misma. Nunca ha sido verdad. Y no sé si eso ayuda en algo. Ayuda un poco, dije. Una pausa. Luego, ¿te vas a algún lado? Miré por la ventana. La luz de octubre entraba por el cristal, delgada y particular. Seattle, dije. La primera vez que lo decía en voz alta a alguien de mi familia. Ella se quedó en silencio por un momento. Bien, dijo ella. Solo eso. Bien. Hablamos unos minutos más sobre nada trascendente. Le dije que me pondría en contacto. Lo decía en serio. Esa tarde me fui a casa. Me senté a la mesa de mi cocina con mi portátil abierto. La caja marcada Libros de Seattle seguía junto a la puerta principal donde la había dejado el viernes por la noche. La miré por un momento. Luego abrí un nuevo correo electrónico, lo dirigí a mi gerente y puse en copia a Recursos Humanos,
y escribí: por favor, acepte esto como mi aviso formal de renuncia, con efecto a partir de 2 semanas a partir de hoy, en relación con una reubicación a Seattle, Washington. Lo leí una vez. Lo envié. Cerré el portátil y me senté en la tranquilidad de mi apartamento. El horno se encendió, ese pequeño sonido mecánico que hace cuando la temperatura baja de un umbral que había establecido hace años y nunca había cambiado. El calor subió por las rejillas del suelo. Hice la cena. La comí en la mesa, sin mi teléfono. Afuera, era el tipo de noche de octubre que se siente como un cierre, no triste, simplemente completo. La forma en que se siente un capítulo cuando has pasado la última página y el siguiente aún no ha comenzado. Lavé mi plato. Me fui a la cama. Hice café un martes por la mañana de noviembre, y lo bebí todo antes de que se enfriara. Eso es algo pequeño. Sé que es algo pequeño. Pero no lo había hecho en años, hacer café y pararme junto a una ventana y dejar que se mantuviera caliente hasta el final, y de pie en mi cocina en Olive Way con la luz gris verdosa de Seattle entrando por la ventana lo noté. Me permití notarlo. El apartamento estaba medio desempacado. Cajas a lo largo de una pared, libros apilados en el suelo, esperando estanterías que aún no había comprado, una sola silla en la mesa de la cocina que había decidido que era suficiente por ahora. Desde la ventana podía ver la calle lateral de abajo, la cafetería en la esquina, la ferretería al otro lado. Un hombre paseaba a un perro muy pequeño con un impermeable amarillo. No el hombre, el perro. Terminé mi café y me fui a trabajar. Permítanme contarles lo que sucedió, sin drama, porque así fue como sucedió. Sandra envió un mensaje de voz 3 días después de la fiesta. Duraba 4 minutos. Lo escuché una vez, de pie en mi antiguo apartamento en Noda con una caja medio vacía abierta en el suelo a mi lado. Dijo que había avergonzado a la familia. Dijo que solo había estado tratando de ser honesta. Dijo que esperaba que yo entendiera, algún día, que había hecho lo que hizo por amor. Su voz se quebró 2 veces y se recuperó ambas. Lo borré. Day envió un mensaje de texto 6 días después. Estamos gestionando. Espero que Seattle sea bueno. Respondí: gracias, papá. Eso fue todo. Como se veía la gestión, lo aprendí a pedazos. Day llamó a la línea de atención al cliente de la compañía de seguros y pasó 1 hora en espera para restablecer la contraseña del portal, el mismo portal al que yo había estado accediendo en su nombre durante 3 años. Encontró, en una carpeta en mi viejo escritorio que había dejado, un archivo etiquetado Médico Ray, que contenía 2 años de sus lecturas de presión arterial, fechas de recarga de recetas e información de contacto de su cardiólogo. Él no sabía que la carpeta existía. Me llamó para decirme que la había encontrado, y en su voz cuando lo dijo, había algo que reconocí como un hombre que comprendía, por primera vez, las dimensiones de una habitación en la que había estado viviendo. No dijo gracias. Yo no necesitaba que lo hiciera. La cita médica de Sandra el jueves después de la fiesta se perdió. Nadie llamó para reprogramarla. Lo sé porque lo comprobé una vez, en el portal del paciente que le había configurado hacía 2 años. Lo comprobé, y luego cerré la sesión y no volví. En las semanas posteriores a la fiesta, 3 personas de la comunidad de la iglesia se acercaron a Sandra con preguntas. Una de ellas tenía una hija que trabajaba con alguien que había estado en Corkwood esa noche. No sé exactamente qué se le dijo a Sandra o cómo respondió. Solo sé que la versión de sí misma que había estado presentando a esa comunidad, la madre devota, la mujer que se sacrificaba, tenía ahora una forma diferente, no destruida, simplemente diferente. En comunidades donde la reputación se valora como moneda, una forma diferente es suficiente. La tía Carol llamó 2 veces más. Hablamos de su jardín, de un viaje que estaba considerando hacer a Portugal, de una novela que había leído y quería recomendar. Las primeras conversaciones reales que había tenido con alguien de ese lado de la familia en años, conversaciones que no tenían nada que ver con gestionar nada. Eran solo conversaciones. Había olvidado cuánto las extrañaba. Un miércoles, en mi segunda semana en Harrison y Reed, una directora senior llamada Margaret se acercó a mi escritorio y me preguntó si estaría dispuesta a liderar una nueva cuenta de cliente, una fundación que celebraba una gala anual para 300 personas.
Dijo que había oído que había hecho un trabajo excepcional en Charlotte y que quería ver lo que podía hacer con más espacio. Dije que sí. Lo dije de la manera en que dices que sí cuando la respuesta ha estado lista durante mucho tiempo y la pregunta finalmente ha llegado. Un jueves por la mañana estaba de pie en la ventana de mi nueva oficina en el 8 grados piso, mirando Capitol Hill, y más allá, la extensión gris verdosa de Puget Sound. Un ferry cruzaba a lo lejos, lento y constante, abriéndose paso de una orilla a la otra, con la paciencia particular de las cosas que saben exactamente a dónde van. Mi teléfono vibró en el escritorio. Yes, ¿cómo está Seattle? Miré el ferry. Miré el estrecho. Miré la ciudad extendida debajo de mí, llena de gente que aún no había conocido, trabajo que aún no había hecho, mañanas que aún no había tenido. Respondí, tranquila. ¿Me gusta? Dejé el teléfono y volví a la ventana por un momento más. Afuera, la luz hacía algo complicado con el agua, la forma en que la luz lo hace en esa ciudad, en capas y cambiante, como si no pudiera decidirse entre gris y plateado y simplemente siguiera probando ambos. Luego volví a mi escritorio y me puse a trabajar. He pensado mucho, desde entonces, en lo que solía decir mi abuela, que la verdad siempre encuentra una salida. Tenía razón. ¿Lo hace? La parte que no mencionó, la parte que tuve que descubrir por mi cuenta, es que a veces la verdad al salir no es el final de algo. A veces es simplemente la puerta abriéndose finalmente. Y he aprendido, en los meses transcurridos desde el 14 de octubre, que la pregunta que vale la pena plantearse no es qué sucede cuando las personas que se suponía que te amaban finalmente dicen lo que no pudieron decir. La pregunta es qué haces con la puerta abierta. ¿Cuánto tiempo te quedas en el umbral? Si das el paso. ¿En qué momento mantener unida a una familia deja de ser amor y comienza a ser la razón por la que nunca aprenden a valerse por sí mismos? No tengo una respuesta clara. No estoy segura de que la haya. Pero sé lo que hice cuando la puerta se abrió. La atravesé. Y no miré hacia atrás. Esto es lo que la historia de Claire te enseña, si se lo permites, las personas que te dan por sentado no se dan cuenta de lo que haces, no porque sean ciegas, sino porque les has facilitado demasiado el no ver. Cuando manejas todo en silencio. Cuando absorbes cada intrusión y rediriges cada intento de control sin quejarte, no estás siendo paciente. Estás tomando una decisión. Y esa decisión, repetida el tiempo suficiente, se vuelve invisible. Para ellos, y a veces para ti misma. Puede que conozcas a alguien como Sandra. Puede que hayas estado gestionando a alguien como ella durante años, desviando, suavizando, manteniéndote un paso por delante de la próxima intrusión. Y si es así, quiero preguntarte algo honestamente, ¿cuánto tiempo has estado llamando a eso paciencia, cuando la palabra más precisa podría ser miedo? Porque aquí está la verdad que Claire tuvo que aprender por las malas, algunas personas solo entienden tu valor cuando ya no estás allí para proporcionarlo, el inicio de sesión que nunca necesitaron saber, la cita que nunca supieron que existía. La vida que estabas manteniendo silenciosamente unida mientras ellos se atribuían el mérito de la parte. Si alguien en tu vida alguna vez te ha hecho sentir que eras demasiado, o no lo suficiente, o simplemente invisible, deja un comentario. Cuéntame tu historia. Porque no estás sola, y algunas puertas valen la pena cruzar.